¿Qué tal? Os doy la bienvenida a este análisis geotécnico. Bueno, como ingeniero civil me enfrento literalmente todos los días a la evaluación de riesgos en proyectos reales, esos que no perdonan ni un solo error. Hoy vamos a diseccionar qué pasa exactamente ahí abajo, bajo la superficie, antes de que se levante el primer pilar de acero. Olvidémonos de la arquitectura bonita por un momento. Vamos a desglosar de manera visual la ciencia dura que mantiene las estructuras en pie. Venga, vamos al lío. Fijaos en esto. Cuando vemos los planos de grúas y rascacielos, la verdad es que el impacto visual es espectacular, pero aunque los edificios lucen impresionantes allá arriba, la verdadera batalla de la ingeniería, la que de verdad determina la vida o la muerte de un proyecto, ocurre de manera totalmente invisible bajo la superficie. Todo ese peso colosal, tiene que ir a alguna parte, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué colapsan las grandes estructuras? Para entenderlo bien, vamos a retroceder a uno de los ejemplos más famosos anterior al siglo XVIII. Exacto, la Torre de Pisa. Lo que pasó allí es literalmente un caso de estudio clásico en nuestros manuales. Se excedió la capacidad de soporte de carga del suelo. Cuando el terreno sencillamente no puede soportar la presión de la base, las consecuencias son catastróficas y, como en Pisa, tremendamente visibles. Pasamos a la primera sección, el riesgo bajo tierra. A ver, el problema central es que cualquier estructura transfiere su inmenso peso directamente a la tierra. Un diseño de cimentación adecuado tiene que distribuir esa carga sin provocar lo que llamamos una falla por corte en el suelo. Si no lo hacemos bien, se produce un hundimiento excesivo. En nuestro mundillo, en ingeniería geotécnica, a este hundimiento de unos milímetros o centímetros lo llamamos asentamiento. Y controlarlo es, sin duda, el objetivo número 1 de cualquier evaluación sobre el terreno. Sección 2. Tipos de asentamientos. Cuando entramos en la fase de diagnóstico mecánico, vemos un contraste fascinante entre dos culpables principales. Por un lado tenemos el asentamiento elástico. Esta es la deformación inmediata del suelo justo después de aplicar la carga, y ojo, ocurre sin ningún cambio en la humedad del terreno. Pero, por otro lado, está el asentamiento por consolidación. Este es muchísimo más sigiloso, un riesgo progresivo que depende del tiempo y que puede arruinar un edificio años después de haber cortado la cinta de inauguración. El punto clave aquí es entender qué diablos es exactamente la consolidación. Básicamente hablamos de un cambio de volumen en un suelo arcilloso saturado provocado por la expulsión muy lenta del agua atrapada en sus poros, lo que llamamos agua intersticial. La arcilla tiene una conductividad hidráulica bajísima, que drena el agua con muchísima dificultad, así que actúa como una esponja que se exprime a cámara hiperlenta, convirtiéndose en un riesgo súper volátil. Vamos a ver cómo se desarrolla esto cronológicamente. Primero, la construcción provoca un aumento inmediato de presión en el agua subterránea. Segundo, comienza ese drenaje gradual y lentísimo del agua que os comentaba. Tercero, a medida que el agua logra escapar, el esfuerzo se transfiere directamente al esqueleto del suelo, a los puntos de contacto. Y cuarto, ocurre una fase de consolidación secundaria, donde la estructura de la arcilla, sorprendentemente, sigue reajustándose. Si no calculamos esto con precisión milimétrica, un edificio puede seguir hundiéndose durante décadas. Una locura. Vamos con la sección 3, calculando el hundimiento futuro. Como ingenieros, ya sabéis que no podemos basarnos en corazonadas. Tenemos que predecir matemáticamente el riesgo utilizando modelos muy precisos. Calcular la consolidación requiere mapear capas de tierra que son totalmente invisibles a simple vista. Necesitamos extraer muestras in situ para determinar dos cosas fundamentales: el espesor exacto de la capa de arcilla y su índice de vacíos inicial. En la práctica, lo que hacemos es construir un gemelo matemático del subsuelo. Y para lograr esa predicción matemática manejamos unos cuantos parámetros clave. Apuntad: el índice de compresión, el espesor del estrato, el incremento del esfuerzo efectivo y ya para el asentamiento elástico, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Suena complejo, pero todas estas variables alimentan ecuaciones que nos llevan a un resultado vital. Nos dicen literalmente cuántos milímetros exactos se va a hundir nuestra cimentación a lo largo de toda su vida útil. Fijaos en esta cita porque lo resume a la perfección. Es la regla de oro de la ciencia geotécnica. Equilibrar estos cálculos y no sobreesforzar la tierra es pura y duramente la línea que separa una megaestructura funcional de un edificio condenado a la demolición. Así de claro y tajante. Sección 4. Soluciones de ingeniería geotécnica. Vale, pero ¿qué pasa cuando los números nos dicen que el desastre es inminente? Si el riesgo de asentamiento es críticamente alto, tenemos 3 ases en la manga, 3 estrategias principales de mitigación que usamos en obras de todo el mundo. Podemos optar por la precompresión, la instalación de drenajes de arena para acelerar todo el proceso, o directamente ir a lo seguro con la implementación de pilotes profundos.
Empecemos por la precompresión. Personalmente me parece una técnica brillante. Consiste en apilar una cantidad inmensa de tierra sobre la zona de construcción de forma temporal. El objetivo, pues forzar a esa arcilla perezosa a que se consolide y elimine todo su potencial de hundimiento antes de que construyamos nada. Además, si usamos drenajes de arena verticales, obligamos al terreno a asentarse según nuestro calendario como ingenieros y no según el calendario del edificio. Ahora bien, a veces la capa superficial del suelo es completamente insalvable. No hay por dónde cogerla. Y ahí es cuando entran en escena las majestuosas maquinarias de perforación profunda. En estos casos usamos martillos gigantes y excavadoras para hincar o perforar pilotes que bajan decenas de metros. Buscamos el contacto directo con la roca madre o un estrato muy denso, ignorando por completo esa arcilla blanda e inestable de las capas superiores. Eso sí, una cimentación profunda trae sus propios quebraderos de cabeza y riesgos críticos. El más fascinante y peligroso es la llamada fricción negativa. Imaginad que colocamos un pilote a través de arcilla blanda. Si esa arcilla empieza a consolidarse y a hundirse, en lugar de sujetar el pilote, se agarra a él y tira hacia abajo con una fuerza destructiva tremenda. Además de esto, tenemos que vigilar muy de cerca los temidos suelos expansivos, que se hinchan con la humedad, y la pérdida de suelo por flacidez lateral en excavaciones profundas. Para ir concluyendo, tened en cuenta esto. Todo lo que vemos elevándose en el horizonte urbano tiene una historia profunda que contar debajo de él. Comprender estas fuerzas geotécnicas ocultas, los milímetros de asentamiento y las presiones del agua intersticial es lo que realmente nos permite desafiar la gravedad y construir de forma segura hacia el cielo. El éxito de un proyecto siempre se cimenta en lo invisible. Así que, para terminar, me gustaría dejaros con una reflexión basada en lo que hemos analizado hoy. La próxima vez que veáis un imponente rascacielos o crucéis un puente monumental, no miréis solo hacia arriba. Preguntaos, ¿qué increíble mundo de ingeniería y cálculo milimétrico se esconde silenciosamente bajo nuestros pies? Muchas gracias por acompañarme en este análisis técnico.